Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso, qué glorioso de que en esta mañana una vez más podamos estar aquí involucrados en los negocios de nuestro Padre. Esto es algo tremendo. Así que bienvenido a este programa de verdad y vida. Esta mañana oramos al Señor para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. El tema general de este bosquejo que estamos dando ahora mismo es de conocer y de experimentar. Eso es lo que nosotros oramos en esta mañana, Señor. No solamente queremos conocer, sino también queremos experimentar todas las riquezas que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor Jesús, lávanos con tu sangre preciosa en esta mañana. En esta mañana nos abrimos a tu hablar. Tú tienes un plan y un deseo. Tú tienes una intención aún en esta mañana de revelarnos. Queremos estar abiertos a tu hablar, Señor. Te pido por cada radioyente, para que tú abras nuestros oídos, para que tú abras nuestro corazón, para que tú abras aún más nuestras entrañas, Señor. Queremos absorberte por completo, para que tú puedas seguir expresándote, viviendo a través de nosotros y cumpliendo la profecía más grande que hay en la Biblia, que está revelada en Mateo 16, cuando tú dijiste: yo edificaré mi iglesia. Así que, Señor Jesús, la iglesia es tuya, los miembros del cuerpo son tuyos. Señor, tú eres el que encabeza, el que origina, tú eres el que consume todas las cosas. Así que, Padre, cuánto te amamos, Señor. Háblanos tú en esta mañana, Señor. Señor Jesús, limpia la atmósfera del cielo para que los rayos de las ondas de la radio o aún del internet, Señor, pueda fluir y llegar a todos los rincones, aún donde nosotros no podemos llegar. Gracias que tú has provisto de inteligencia para el internet, programas de radio, y que la sonda pueda penetrar la barrera que el hombre haya puesto. Señor Jesús, gracias, Señor. Háblanos tú en esta mañana. Bueno, queridos hermanos, este es el bosquejo número 1 del propósito de Dios. El tema general era vivir y experimentar, pero el tema en concreto de este mensaje número 1 es que Dios tiene un deseo y Él quiere traernos de regreso a Él mismo. Él quiere infundirse en nosotros y nosotros en Él, siendo uno con nosotros, con su cuerpo. Maravilloso. O tu cuerpo y la cabeza no están completamente infundidas, de tal manera que tú no puedes mover ningún dedo si no es por medio de el cerebro, la cabeza, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el alimento, donde va, todo está en la cabeza. Pero la expresión y todo está en el cuerpo, así que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso el tema general de estos bosquejos son 8, pero el primero es este. Y el tema general es conocer y experimentar al Cristo todo inclusivo para la vida de la iglesia genuina. Y el mensaje 1 es ser traído de regreso a Cristo, traído porque podemos tenerlo dentro de nosotros. Él puede vivir en nosotros, Él puede estar en nosotros, pero ¿estamos nosotros en Él? Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro pensamiento está en Él. Por eso Él quiere traernos de regreso a Él mismo. Maravilloso. Señor Jesús, por eso necesitamos ser traídos de regreso a Él mismo, con un propósito, para que se pueda practicar la vida de la iglesia genuino. Antes de entrar en el bosquejo, quiero leer unos versículos, porque el apóstol Pablo, él
se creía que era uno de los más pequeños de todos, porque él fue, digamos, como llamado, dice, como un abortivo. Él iba por el camino de Damasco, aún iba persiguiendo a los creyentes. Pero qué maravilloso que aquí en el capítulo 3 de Efesios, versículo 8, él dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Dice que me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio, digamos, como las buenas noticias que viene a nosotros. Así, por eso, él también, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, esto es un versículo muy rico. Hermano, es maravilloso de que hoy podamos estar en el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es el lugar de lo que Dios está haciendo hoy. Él está recobrando, restaurando todo lo que el purgón se ha comido. Por eso muchas veces nosotros decimos, estamos en el recobro del Señor. Pero cuando decimos el recobro del Señor, no lo decimos como una denominación o una organización, sino que el recobro del Señor es lo que hay en el corazón de Dios. ¿No es maravilloso de que tú y yo podamos estar hoy en el corazón de Dios? Dice 1 Corintios 1, versículo 2, el apóstol Pablo, después de que tantos problemas había allí en Corintio, pero él veía que 1 Corintios era la iglesia, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santificados en Cristo Jesús. Dice, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces creemos que el Señor es solo nuestro, pero mira lo que termina diciendo el versículo. Dice, Señor de ellos y nuestro. Esto es algo maravilloso. Así que es maravilloso de que nosotros podamos ser aquello que disfrutamos a este Cristo rico y maravilloso que hoy estamos en nosotros. Así que para que nosotros podamos disfrutar a Cristo como nuestro todo, hermanos y hermanas, no solo necesitamos recibir la revelación de quién es Cristo, sino también nosotros necesitamos llegar, dice, a nuestro fin. En Colosenses, Pablo habla de todo este tema muchas veces. Él quiere terminar con nosotros. Y el apóstol Pablo, él declara que nosotros hemos muerto, y eso lo dice 2:20. Nosotros hemos muerto. Y si ahora vivimos en el Espíritu porque Cristo vive en nosotros, pero nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero así que ahora nosotros, hermanos y hermanas, también que nosotros no solamente hemos sido muertos, sino que hemos sido, dice la Biblia, sepultados. Esto lo dice en Colosenses 2:12. Hemos sido sepultados. También habla de que hemos sido despojados. ¿Despojados de qué? Del viejo hombre. Porque ahora el deseo de Dios es que nosotros vivamos en el nuevo hombre. Y también dice que hemos sido circuncidados, es decir, la carne ha sido cortada para que nosotros podamos vivir en el Espíritu. ¿Por qué menciona Pablo toda esta experiencia? Pablo hace toda esta experiencia para aclararnos de que Dios se ha propuesto a darnos a nosotros fin y que de hecho nosotros ya hemos sido terminados, así que tenemos que salir a fin de que Cristo pueda entrar en nosotros. Así que nosotros tenemos que ser ¿qué? Destronados. ¿Para qué? Para que Cristo pueda ser coronado. Señor, en esta mañana destrónanos. Sé tú coronado. Oh Señor Jesús. Y tenemos que ser terminados. ¿Por qué? A fin de que Cristo pueda ser nuestro todo, nuestro ser natural, nuestro ser caído. Tiene que terminar, hermanos y hermanas. Pablo no predicaba ninguna religión.
ni doctrina, ni enseñanza. Lo que Pablo predicaba era la riqueza de una persona viviente y divina. Hermano, las riquezas de Cristo, las cuales son inescrutables, dice que son para la iglesia. El único contenido que debe de tener la iglesia son las riquezas de Cristo aprendidas y experimentadas por todos los miembros del cuerpo. ¿Te das cuenta? Es lo que nosotros hablábamos en el tema de general de este bosquejo. Vivir y experimentar. Y Él quiere que experimente todos los miembros del cuerpo. ¿A fin de qué? A fin de que tú y yo, nosotros, todos los hermanos, toda la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo en Málaga, en toda cada ciudad, tengamos una vida de iglesia genuina. Así que es imprescindible que nosotros podamos experimentar las riquezas de Cristo, hermanos y hermanas. De otro modo, nosotros lo único que tendremos es una organización, una reunión social. El genuino cuerpo de Cristo procede de la riqueza de Cristo. Y Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Por Él es ilimitado. Queridos hermanos, Él como es grande, universalmente, Él necesita de un cuerpo que sea su plenitud. Por tanto, hermanos y hermanas, la iglesia es la plenitud de Cristo. Ahora vamos a comenzar con este tema de traernos de regreso a Cristo, y la semana pasada terminamos con un punto y vamos a recordar solamente, como siempre vosotros sabéis que me gusta recordar los puntos, sobre todo nada más que leerlo, de lo que tocamos la semana pasada. Y la semana pasada nos quedamos en un punto 2, aquí, y lo voy solamente a leer y a disfrutar. Hermano, muchas veces a nosotros nos llaman, vosotros que nada más que habláis de disfrutar, ¿es que sois los disfrutadores? No, es que la palabra nos dice que todas estas cosas, toda esta riqueza, todas estas maravillas se nos ha dado, ¿para qué? Dice, para que la disfrutemos. Para que la disfrutemos. Así que hermanos y hermanas, necesitamos disfrutar estas inescrutables riquezas de Cristo. Así que comenzamos con este punto donde nos quedamos aquí y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Pablo dice que estimó todas las cosas como pérdida. Dice que estimó todas las cosas como pérdida. Maravilloso. El punto 1 lo hemos leído y el 2 dice, Pablo lo perdió todo y lo tuvo por basura con un fin. El fin era de ganar a Cristo. ¿Qué te parece? ¿No es maravilloso de que podamos ser aquellos que ganamos a Cristo? Es el 2. El 3 dice, el deseo ferviente de Pablo era ser hallado en Cristo. Por eso tenía todo por basura, porque su deseo, su intención era ser hallado en Cristo. Y el punto 4 dice que la condición necesaria para ser hallado en Cristo consiste en no tener nuestra propia justicia, sino tener ¿qué? La justicia de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. El punto 5 dice, Pablo esperaba conocer a Cristo, el poder, dice, de su resurrección y la comunión de su padecimiento. Maravilloso, Señor, queremos experimentar esa realidad. Y el 6 dice más todavía, en Filipenses 3:10 Pablo habla de ser conformado a la muerte de Cristo. Es decir, no solamente conocerle, no es solamente tener la comunión, sino que realmente Pablo desea ser conformado a la muerte de Cristo. Esto indica que Cristo deseaba tomar la muerte de Cristo como el molde para su vida. Oh, que en esta mañana digamos, Señor,
Tú eres mi morde, tú eres mi deseo, Señor Jesús. Y el 7 dice, Pablo experimentó a Cristo, dice, como una libación y llegó a ser una libación que fue derramada, dice que fue derramada sobre el sacrificio y servicio de la fe de los santos. Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. Oh, Señor Jesús. Entramos en la letra F. Dice, necesitamos ver la visión celestial de la intención que Dios tiene de hacer de que en Cristo lo sea todo para nosotros. Que Cristo lo sea todo para nosotros. Si nosotros recibimos nueva misericordia y gracia de parte del Señor, entonces nosotros podremos ser aquellos que abandonamos todas las cosas buenas, incluso las mejores cosas. Y así dice, y nosotros extendernos para asirnos de Cristo mismo. Asirnos de Cristo mismo. Maravilloso. Hemos leído el punto 1 de la letra F y este es el punto 2. Dice, necesitamos orar de que Cristo lo sea todo para nosotros. Señor, sé tú para nosotros en toda nuestra vida diaria. Maravilloso, Señor Jesús. Dice, mientras que nosotros estemos haciendo diferentes cosas, deberíamos de aplicar a Cristo en lo que estemos haciendo. Nosotros necesitamos aplicar a Cristo en lo que estamos haciendo. Cada día nosotros necesitamos orar pidiendo nuevas experiencias, porque Él es nuevo, Él es fresco, Él es viviente cada día. Oh, Señor, cada mañana nosotros cuando nos levantamos, Señor, quiero tener un nuevo comienzo. Señor, lo que viví ayer, como cuando los israelitas estaban en el desierto, cada día tenía que comer el maná. Y inmediatamente que salía de su tienda en la puerta ya tenía allí el maná. Oh, qué maravilloso de que Cristo es nuestro, dice en Juan, que es el verdadero maná que descendió del cielo. Y necesitamos tener nuevas experiencias de Cristo, que es aquel que mora en nosotros para hacer nuestra vida y nuestro todo. Hermanos y hermanas, esta es nuestra gran necesidad hoy en la actualidad. Señor Jesús, seguimos leyendo aquí estos puntitos maravillosos, hermanos. Señor Jesús, aquí entramos ya en el punto Romano 2 de este bosquejo. Dice que el resultado de que nosotros seamos traídos de regreso a Cristo mismo es la vida de la iglesia genuina. La vida genuina de la iglesia. Dice que la vida de la iglesia genuina es Cristo aprendido, experimentado y expresado por todos los santos de una manera corporativa, Dios planeó la iglesia con el propósito de expresar a Cristo. Por tanto, escucha, hermanos, hermanas, por tanto la iglesia es la expresión de Cristo. La iglesia no es una organización, no es una denominación, no es una peña. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Maravilloso. La vida de la iglesia no es nada más que el Cristo todo inclusivo, con sus inescrutables riquezas, experimentado y disfrutado por nosotros y expresado por medio de nosotros. Esto es glorioso. Ya estamos terminando este punto de repaso. Dice, si nosotros hemos de tener tal vida de iglesia, entonces cuando nosotros necesitamos estar constituidos de Cristo hasta que todo lo que seamos y tengamos sea simplemente Cristo mismo, quien es el todo y en todo. Esta verdaderamente es la esencia de la sustancia de la vida de la iglesia. Oh, me encanta cuando digo la vida de la iglesia. Así que aquí quedamos
en lo que hemos dado el repaso y hemos estado casi 20 minutos. Nos queda todavía 10 minutos para que nosotros podamos hacer un descanso y disfrutar de ese himno que ponemos. Entonces comenzamos en la letra B del punto Romanos 2. Dice: la vida de la iglesia genuina es la vida de Cristo. Digamos que es Cristo mismo. Cristo mismo. Aquí sí, ya comenzamos a leer los versículos para que nosotros podamos realmente ver la realidad de lo que el punto que leemos. Por ejemplo, hemos leído de que la vida de la iglesia genuina es la vida de Cristo, Cristo mismo. Por eso leemos aquí unos versículos, Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, nuestra vida, dice, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿No es glorioso esto? Seréis manifestados con Él en gloria. Juan dice, Jesús le dijo, yo soy, le dijo a Marta y a María allí cuando llegó a su casa, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, escucha, vivirá. Aunque no hagas caso cuando muchos dicen algunos, nada, todo tiene solución menos la muerte. Aún la muerte hoy tiene solución para nosotros, porque aunque esté muerto, Cristo viene y nos vivifica. Maravilloso. Punto número 1. La vida de la iglesia genuina dice que no está relacionada con las enseñanzas o con las doctrinas. Más bien, es una vida que es Cristo mismo, que es aprendido, experimentado, disfrutado y expresado y exhibido. ¿Por quiénes? Por ti, por mí, por nosotros. Maravilloso. Mira lo que dice en Filipenses 3:10. A fin de conocerle. Eso es lo que Dios desea. Pablo decía, a fin que nosotros le podamos conocer. ¿Y qué más? Y el poder de su resurrección. Maravilloso. Y la comunión en sus padecimientos. Y siendo conformado a su muerte, como hemos leído antes. Él es nuestro morde. Maravilloso, Señor Jesús. El punto 2 dice que la vida de la iglesia genuina únicamente puede ser aprendida cuando nosotros experimentamos a Cristo en nuestra vida diaria. Cuando nosotros experimentamos a este Cristo diariamente, entonces podemos disfrutar de esa iglesia genuina. Por eso hay muchos cristianos, te lo digo claramente, están amargados. No vive ese Cristo. Se siente que están muy lejos. Pero es porque tienes que tocar el trono de Dios. Señor, quiero tocarte, quiero sentirte, quiero tener lo que tú eres realmente, quiero ver lo que tú ves, quiero sentir lo que tú sientes. Ese es lo que Dios desea, o qué es lo que tú deseas para tu hijo, y eres carnal, y tiene tu hijo carnal que ha nacido de ti. ¿Qué es lo que tú deseas? Lo mejor. ¿Cuánto más? El Señor quiere que nosotros seamos aquellos que le disfrutamos. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Entérate, hermano y hermana, tú no estás en la carne, tienes que estar en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice Romanos 8:9, dice, mora en vosotros. Y si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, dice que no es de Él. Así que, si lo tienes, eres de Él y tienes que disfrutarlo. Pero si tú no tienes el Espíritu, no eres de Él. Pero dice el versículo 10 del capítulo 8 de Romanos. Romanos es un capítulo del Espíritu, de verdad, maravilloso. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, dice, el Espíritu es vida a causa de la justicia. El 11. Y si el Espíritu de aquel que dice que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el mismo, este que levantó de los muertos a Cristo, dice que vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros.
Hermanos y hermanas, levántate, dijo el apóstol Pablo en Efesios, tú que duermes. ¿Para qué? Para poder ver, porque una persona que está dormida, hoy hay muchos en el cristianismo que están dormidos, que es verdad, tiene a Cristo, tiene el Cristo todo inclusivo dentro de su espíritu, pero no lo ve, no lo siente, no lo vive, no lo disfruta, porque están dormidos. Una persona que duerme es como el que está muerto, lo único que respira y ronca, pero no tiene vida, no está disfrutando. A lo mejor están soñando, pero no es real lo que está soñando. Así que oremos al Señor en esta mañana. Señor, despiértame. Oh, quiero tomarte, quiero sentirte, quiero vivirte, quiero disfrutarte. Despiértate, dice que está. Así que maravilloso. Mira lo que dice el capítulo 17 del versículo 8. Capítulo 8 de Romanos. Dice, si sois hijos, dice, también sois herederos. ¿Heredero de quién? Dice aquí, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero esto todo, ¿cómo? Dice, si permanecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él nosotros seamos, dice, glorificados. Oh, Señor Jesús, maravilloso. La letra C dice, la manera que nosotros tenemos de aprender la vida de la iglesia genuina es cuando nosotros experimentamos a Cristo como el todo para nosotros. En Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio que es en Cristo entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Maravilloso. En Colosenses 2:27 dice, lo cual todo es sombra de lo que ha de venir más. El cuerpo es de Cristo. Dice, pues sí, pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo. Dice el apóstol Pablo aquí animándonos en Colosenses 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. No, nosotros, en vez de buscar las cosas de arriba, buscamos todo lo que nos rodea, todo lo natural, todo lo caído. Y nosotros no podemos realmente de verdad juntarnos con todas estas cosas, estos asuntos. Nosotros somos gente celestiales. Porque aun como cuando tú vas a un restaurante y hay olor de comida, esa comida se impregna en tu ropa, quiera tú o no quieras. Así que nosotros miremos cómo andamos y con quién andamos, porque se puede pegar en nosotros. Dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. 3:10 dice, y vestido del nuevo, que el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, donde no hay judío, donde no hay circuncisión, ni circuncisión, ni esclavo, dice, ni bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que ¿qué? Que Cristo es el todo y en todo. Y dice también, Colosenses 3:15, y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, para que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. Me dice, hermano, dice aquí, y sed que agradecido. Y sed agradecido, porque dice el versículo siguiente, el 16, dice el 16, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y escucha cómo termina. No cantando con tristeza, no cantando con lamento, ay que me va. No,
cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. El 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él. Bueno, hermanos, hermanas, esperemos que estés disfrutando de esta palabra. Te voy a poner una canción muy rica. Esta nos eleva al cielo, nos hace albergarnos en este Dios triuno, en su nombre tan glorioso. Escúchala y disfrútala. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, hermanos y hermanas, gloria al Señor. Estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros esta riqueza. Espero que hayas disfrutado ese himno y también hayas cogido esos apuntes para pedir esa literatura que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso. Si te das cuenta, toda esta riqueza que salen por aquí y también estamos enviando gratuitamente. Es maravilloso, de gratis recibimos, de gratuita también damos. Es maravilloso, aunque a veces realmente se aprecia más a veces lo que se compra que lo que se regala. Pero nosotros oramos para que los libros, el material que llegue a vuestras manos pueda ser para edificación. Maravilloso lo que estamos compartiendo, como el deseo de Dios lo que quiere traernos de regreso a Cristo. Por eso en Mateo, en el capítulo 16-25, después de esa revelación que dijo el Señor cuando
yo edificaré mi iglesia. Él dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Dice, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿No es maravilloso que por causa del Señor nosotros podamos perder la vida de nuestra alma? Y tú puedas decir, y te puedas preguntar, a lo mejor no lo sabes, pero yo te lo voy a decir. ¿Cuál es perder la vida del alma? La vida del alma es tus pensamientos, nuestra mente. Por eso Pablo habla en Romanos 12, que nuestra mente debe ser renovada. Renovado, dice Pablo, en el espíritu de vuestra mente. Nuestra voluntad. Como dice el Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si es posible, dijo el Señor, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros tenemos que negar nuestra vida del alma, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y ¿qué más? Nuestros sentimientos. ¡Ay, qué pena, qué lástima, qué tal! Nosotros tenemos que dejar la lástima y la pena, porque hemos conocido la vida, la verdad y la realidad. Así que necesitamos no dejarnos llevar por nuestros sentimientos. A veces queremos amar nosotros más que Dios mismo, pero nosotros debemos ser aquellos que nos dejamos guiados por Dios. Porque mira lo que dice también en Romanos 6:5. Dice, porque si nosotros hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. El Señor dijo que si nosotros queremos seguirle, tenemos que perder o renunciar al yo. Eso lo dice en Mateo. Dentro de nosotros, hermanos y hermanas, tenemos una vida natural y anímica que la Escritura le llama el yo. Anímica, lo que hemos estado hablando, nuestra vida del alma. Dentro de este yo, ¿qué es lo que está? Dice que dentro de este yo están los pies de Satanás. Satanás está allí. Cada vez que nosotros cuidamos de nosotros mismos y nos lamentamos de nosotros mismos y hacemos algo para nosotros mismos, estamos operando con nuestro yo y estamos bajo las manos de Satanás. En este caso, es imposible que nosotros podamos practicar la vida de la iglesia. Por eso muchos, yo decía anteriormente, que muchos son derrotados en vez de vencedores y victoriosos cuando estamos en Cristo. Porque están dormidos. Necesitamos despertar. Hay solución, hay tiempo. Pínchate, pellízcate y ya verás cómo te despierta. Oh, Señor Jesús, te amamos. Y todo esto se debe al que el yo, la vida anímica, la vida natural, es contraria a la vida de la iglesia. Así que nosotros debemos de tener claro que la iglesia no es edificada con la vida natural, sino con la vida espiritual. No con la vida del alma, sino por el espíritu. Además, el yo que nosotros debemos de negar es el alma, puesto que allí en el versículo siguiente el Señor dijo, porque el que quiera salvar la vida de su alma, digamos su G, dice que ¿qué? La perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. En el 25, por tanto, el alma y la vida del alma mencionada en el versículo 25 es el yo implícito en el versículo 24. La vida del alma es la vida natural, la cual es nuestro propio ser, nuestro propio yo. Cada vez que hacemos o decimos algo conforme a nuestro yo, nos ponemos
¿Del lado de quién? De Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dañamos la edificación de la iglesia. Por ejemplo, hace unos minutos, quizá tú y yo podamos recibir una revelación celestial para la iglesia, pero si nosotros en este momento estamos en el yo, en la vida del alma, en la vida natural, en hecho estoy en contra de la iglesia y obstaculizo del Señor referente a edificar la iglesia. Digamos, esa revelación que se nos esfuma y la iglesia sufre pérdida en la iglesia. Dice que el Señor nos dijo que hiciéramos 3 cosas: negar a nuestro yo, tomar la cruz, dice, y seguirlo, llevar. Oh, Señor Jesús, llevarlo y seguirlo. Esto significa que tenemos que aplicar la muerte. Tenemos que aplicar, dice, aplicar la muerte de Cristo en nuestro yo. Necesitamos morir a nuestro yo. Bueno, maravilloso de que hoy nosotros podamos vivir y disfrutar de este Cristo maravilloso. Pues me quedan 4 páginas de bosquejo, así que yo creo que ya mismo comenzaremos a leer solo los títulos y disfrutarlo, porque ya llevamos 3 mensajes con de este bosquejo. Bueno, sigo leyendo y cuando llevo los 15 o 20 minutos, pues empezaremos a los puntos del bosquejo. Dice el punto 1 aquí, dice: la vida de la iglesia genuina procede ¿de dónde? Del disfrute interior genuino que nosotros tenemos de Cristo. En Efesios 3:17 dice: para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, escucha, arraigado. Nosotros necesitamos estar arraigados, dice, arraigado y cimentado en amor. Y cimentado en amor. Punto 2 dice: el desarrollo de Cristo en nuestro ser interior tiene como resultado ¿el qué? Hermano, la vida de la iglesia genuina. Tenemos que aprender esto. Tenemos que asimilar esto. Tenemos que digerirlo a fin de que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre que, escucha, de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 4:15. Sino que ha sido a la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel. ¿Quién es aquel? Dice, en aquel que es la cabeza, Cristo. En aquel tenemos que crecer, que es la cabeza, Cristo. El 16, de quien todo el cuerpo, bien unido, no podemos individual cada uno por nuestro lado. Hoy día, en el cuerpo natural, entra el cáncer porque hay células que se independizan y crecen más de la cuenta y se hace cancerina. Y por eso es el cáncer, porque andan individualmente. Pero nosotros necesitamos, como dice aquí, dice, de quien todo el cuerpo, bien unido. Y no solamente bien unido, dice, y entrelazado. Señor Jesús, te digo una cosa, hermano, no es que yo esté viviendo esto. Yo quiero esto. Yo quiero vivir esto. Yo quiero sentir esto de verdad. Bien unido. Y quiero estar bien entrelazado. Escucha, por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Y esto es lo que causa, dice, el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Para la edificación de sí mismo en amor. Maravilloso. El 3 dice, a fin de que nosotros podamos tener una vida de la iglesia para expresar a Cristo conforme al propósito eterno de Dios, nuestra alma debe de ser subyugada y saturada
de Cristo como Espíritu. Maravilloso. Y el mismo Dios de paz dice: os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el versículo de 1 Tesalonicenses 5:23. Es un versículo muy animante, muy revelador. Aquí te hace ver de que somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Maravilloso. Y todo esto tiene que ser bien claro hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 3:17 dice: para que Cristo, lo hemos leído antes, todo esto es para que Cristo pueda hacer su hogar en nuestros corazones y por medio de la fe que podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Pero mira qué carga, qué desesperación tenía el apóstol Pablo, y hoy esta debe ser nuestra desesperación. Mira lo que Pablo dijo aquí en Gálatas 4:19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así también está, dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Él llegó a ser el espíritu vivificante. ¿Para qué? Adán murió, pero en el nuevo hombre, en Cristo, que llegó a ser el espíritu vivificante, Él viene a vivir dentro de nosotros y ¿qué hace? Nos vivifica. Nosotros que estábamos, dice, muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio por medio de su espíritu vida juntamente con Él. ¿No es maravilloso? Por eso dice en 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La letra D dice: la vida de la iglesia genuina requiere requiere que tomemos nuestra cruz, lo que hemos estado leyendo al principio, y lo sigamos a Él. En Mateo dice 10:38, y el que no toma, dice, su cruz y sigue en pos de mí, escucha, no es digno de mí. No es digno de mí. Nosotros, sus creyentes, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y ahora, dice, debemos de llevar nosotros la cruz. Sí. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo lo pudo decir. Y hoy nosotros podemos, porque esta es una palabra inspirada por Dios, podemos tomarla para nosotros. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces dice que Jesús también le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Maravilloso. Esto lo leímos al principio, lo estuvimos disfrutando, compartiendo. El principio de la segunda parte. Oh Señor Jesús, hermano, esto te agota. Te agota en el sentido de que este es tanto disfrute que ahora nosotros necesitamos, asimilarlo, digerirlo. Maravilloso. El yo debe de ser crucificado, a fin de que Cristo pueda llegar a ser la realidad de la vida de la iglesia. Dice, pero él, volviéndose, en el capítulo 16, le dijo a Pedro: quítate de en medio de mí, Satanás, pues me tropiezo, porque no pone la mira en la mente de Dios, sino en la de los hombres.
Esto es un versículo que nos debe de enseñar a que nosotros necesitamos permanecer en el Espíritu, porque un momento antes, si tú lees 4 versículos anteriores, el Señor Jesús le dio una revelación a Pedro en cuanto a lo que era realmente la iglesia. Romanos 6:5, este versículo lo leímos, dice, porque si siendo injertado con Él y hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, escucha, ciertamente también lo seremos la semejanza de su resurrección. Punto 3 dice, hermanos y hermanas, no existe otra manera de aprender la vida de la iglesia genuina, dice, sino excepto negarnos a nuestra vida natural y a la vida del alma y a seguir nuestro espíritu. Entonces Jesús dice que le dijo a sus discípulos en el capítulo 6 de Mateo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y 6:25, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, hermanos y hermanas, si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre dice que vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Así que no piense que al final tú dices esto, sí, vas a ser salvo, pero vas a pagar un precio. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, donde podemos comprar oro refinado y colirio para nuestros ojos, para que podamos ver. Además, en Apocalipsis nos lo recuerda el Señor. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Si no, vendré y quitaré el candelero de su lugar. Y arrepiéntete. No dice vas a perder la salvación, no. Es igual como el niño que se tira todo el curso sin estudiar. Y en verano, cuando llega el examen, lo suspende. ¿Qué es lo que le espera? ¿A qué verano le espera? Y a la recuperación. No va a disfrutar de piscina, ni de playa, ni de verano, sino tiene que estar estudiando para recuperar en septiembre los suspensos. Así que nosotros vamos a ir a la escuela de verano y vamos a recuperar si no negamos nuestra vida del alma. La vida de la iglesia genuina se experimenta por medio de la experiencia interior que nosotros tenemos de Cristo, que es el que mora en nosotros. Por eso dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones. Por eso en Efesios 4:12, él puso, digamos, a estos hermanos dotados como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Dice, a fin de que de controlar, a fin de enseñorearse, a fin de decir yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo. ¿A fin de qué? A fin de, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro. Es decir, que no es el pastor el que se pone a predicar todos los domingos ahí en el púlpito, no, tiene que funcionar todos los miembros y traer a las reuniones ese platillo que ha elaborado durante la semana para que todos seamos edificados. Que no soy yo el que lo digo, hermanos y hermanas, aunque te suene un poco fuerte. La Biblia dice, cuando os reuní, ¿qué traéis cada uno de vosotros? ¿Qué trae? ¿Qué dice?
Vamos a ver qué es lo que dice hoy el pastor. Vamos a... No. Tenemos que derribar todos los cleros laicos, hermanos y hermanas, y aún el pastor tiene que enseñar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que cada miembro funcione conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Y dice que cada miembro en su medida causa ¿qué? El crecimiento del cuerpo. No te creas que porque estén todos los domingos predicando 1 hora y pico y todos están sentados y escuchando. Eso no edifica el cuerpo, hermanos y hermanas. El crecimiento del cuerpo lo hace cada miembro según la función. Aquí lo dice, mira. Dice, te lo voy a leer, el versículo. Dice, es Efesios 4:16. Dice así, de quien todo el cuerpo, Señor Jesús, bien unido y bien entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y con la función de ¿quiénes? De cada miembro en su medida, dice que esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. ¿Por qué te crees que hay tantas denominaciones, tantos grupos, tantas divisiones? Y sí, nos decimos hermanos, pero tú allí y yo aquí. Eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere una iglesia en cada localidad. Y tenemos que terminar con nuestra vida del alma, con nuestros apetitos carnales, con nuestros deseos, con nuestra ambición. Tenemos que terminar con todo eso. Por eso el título de este mensaje se titula traernos de regreso a Cristo. Si tú sigues en tus 13, pues seguirán multiplicándose las divisiones. Y se sale un montón de aquí y monta otro que dice otra iglesia, otro testimonio. Mentira. Esa es la mentira del diablo. Eso es otra división más que causa la división del cuerpo y no edifica la iglesia. Eso no edifica la iglesia. Cuando Pablo llamaba a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Éfeso, a la iglesia que está en Colosa, y la carta que mandó a Colosa le dice que la lea también los de Tesalónica, y los de Tesalónica la lea también los de Colosa. Ahora, si tú dices por ejemplo Málaga, o Sevilla, o Granada, que lea la carta de Málaga, la iglesia en Sevilla. ¿Dónde está la iglesia en Sevilla? ¿Dónde está la iglesia en Málaga? Bueno, esto os lo dejo a vuestro criterio y que toquéis vuestro espíritu y que realmente el Señor nos diga a cada uno dónde estamos. Yo hace mucho tiempo tuve que decir, Señor, ¿dónde estoy? Y Él me dijo, clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escucha. Cuando yo empecé a asimilar, a orar la palabra de Dios, ese versículo, mi vida cambió por completo. Y el Señor, gracias a Dios, me pudo revelar. Y esto no solamente a mí, a muchos hermanos, y hoy puede ser a ti también, esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú te puedes saber el versículo, todo el mundo se sabe este versículo, todos los cristianos. Le llaman el teléfono del cielo. Olvídate del teléfono del cielo. Es la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, perdona, no creo que estoy siendo duro, pero tenemos que conocer la verdad. Y dice que la verdad os hará libre. Pues me falta realmente... me falta unos 5 minutos para terminar. Entonces, lo siento, pero voy a tener que terminar aquí y voy a ir leyendo los puntos de solamente Señor Jesús. Dicen que en todo el cuerpo, todo el edificio, dice también aquí, el 2.21, hemos leído el 4.16, pero mira lo que dice en el 2.21. Dice, en quien todo el edificio, ¿qué es el edificio? Es la iglesia. Dice, bien acoplado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, escucha, para morada de Dios en el Espíritu. Así que a partir de ahora yo voy a leer ya los puntos para terminar este bosquejo. El 1 dice: todo el Nuevo Testamento está lleno de la revelación en cuanto al Cristo que mora en nosotros. Si nosotros nos metemos en esta palabra, seguro. Dice que por si nosotros siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo su Hijo, dice, mucho más, ahora nosotros que estamos reconciliados, dice, seremos salvos en su vida. Este es un versículo que tiene que leerlo, rumiarlo también, en Romanos 5:10. Romanos 5:10. Voy a otro punto. Dice, en Efesios 3:16, dice 21, el apóstol Pablo, dice que en Romanos él está pidiendo de que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. En Efesios 3, dice, en el hombre interior, con el resultado de que Cristo pueda hacer, ¿qué? Su hogar en nuestros corazones. Y de este modo es cuando Él puede ocupar, poseer, empapar y saturar todo nuestro ser interior, dice, consigo mismo, para que os dé, dice, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder. Maravilloso. Dice que cuando Cristo pueda hacer su hogar en nuestros corazones, ocupando todas las partes interna de nuestro ser, entonces cuando nosotros podemos tener la vida de la iglesia genuina, la vida de la iglesia genuina. A fin de que tengamos la vida de la iglesia genuina, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos experimentar y disfrutar las riquezas de Cristo. Disfrutar y experimentar la riqueza de Cristo. 1. Dice, la vida de iglesia genuina no es una organización. Esta se halla en nuestro espíritu, la cual es nutrido con las riquezas de Cristo, a que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hermanos, si tú no ves esto de verdad, ve al Señor. Vayamos al Señor y digamos, Señor, quiero comprar oro. Todavía estamos en la época de la gracia. Oh, quiero pagar el precio, quiero negar mi vida del alma, quiero negar mi yo, no quiero mi voluntad, no quiero mis sentimientos, quiero una vida en el Espíritu. El 2 dice, la vida de la iglesia genuina es una vida, escucha, corporativa, no una vida individual que tú ya puedes hacer lo que... No, tú te debes al cuerpo, a la iglesia. Por eso al andar individualmente causamos contiendas y divisiones. Necesitamos vivir una vida corporativa de todos esos creyentes buscadores que están llenos de las riquezas de Cristo hasta la medida, dice, de toda la plenitud de Dios. Esto es, hasta que se obtenga la expresión del Dios triuno, hasta que se obtenga la expresión del Dios triuno. Y es por medio de nuestra experiencia interior, del Cristo que mora en nosotros, es cuando aprendemos, dice, con todos los santos la medida ilimitada. Por eso dice en Efesios 3, el 18, 19 y 20, toda la anchura, la altura, la altitud, la plenitud y todo. Maravilloso. Y entonces cuando tenemos la vida de la iglesia genuina, para que la iglesia, el edificio de Dios, el cuerpo de Cristo, pueda ser, ¿qué? Edificado. Pueda ser edificado. Si nosotros todos experimentamos y disfrutamos las riquezas de Cristo, entonces la vida de la iglesia, genuina como la plenitud y la expresión, dice que será producida espontáneamente. Será producida espontáneamente. Por eso Pablo dijo, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles, ¿qué? Las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables
riquezas de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, tengo que terminar aquí. Ya hemos terminado este bosquejo y la semana que viene seguiremos también seguiremos con este título que es el tema general de conocer, experimentar y vivir al Cristo todo inclusivo para la vida de la iglesia genuina. Vivir y experimentar. Así que, queridos hermanos y hermanas, hasta la semana que viene, si el Señor lo permite, pues estaremos por aquí de nuevo compartiendo con vosotros esta riqueza, esta inescrutable riqueza de Cristo. Amén, Señor Jesús.